para un mejor estudio se lo divide a estos órganos en dos grupos: los órganos genitales internos y los genitales externos. Los internos son todos los que están en el interior de la pelvis, como ya les he mencionado, ¿no? Entonces están ahí los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina. En la parte superficial de la vagina tenemos una estructura que se llama himen. Es una membrana fibroelástica que está en el orificio externo de la vagina, y este himen es el que se constituye en el límite entre los genitales internos y externos. Y los externos son todos los que están por fuera del himen, ¿no? Entonces ahí tenemos la vulva, que es todo ese conjunto de estructuras que están por fuera de esta membrana, ¿no? Que comprenden los labios mayores, labios menores, el clítoris, el meato urinario, tenemos el monte de Venus, y bueno, todas esas estructuras que están por fuera se las denomina vulva. Y ahí también se agrega a la glándula mamaria, ¿no? La glándula mamaria como parte de este aparato, que está muy relacionada más que todo con la lactancia. ¿Sí? Lactancia que se desarrolla durante el embarazo, ¿no? Hay la mamogénesis, la lactogénesis, y posterior al parto, esta glándula está muy activa, ya que produce el alimento para el recién nacido, ¿no? Entonces también lo vamos a revisar posteriormente, ¿no? La glándula mamaria. Iniciamos con la descripción, indicarles de que los ovarios, al igual que los testículos, son glándulas que se ubican, en este caso, en el interior de la pelvis. Son glándulas de secreción mixta, y es por eso que también están o forman parte del sistema endocrino, ¿no? Ya que producen, por un lado, los ovocitos, ¿no? Durante un proceso de maduración, uno cada mes, ¿no? Y además también producen hormonas, ¿no? Los estrógenos y la progesterona, ¿no? Como una parte importante del ciclo sexual que que tienen las mujeres, ¿no? Son dos órganos, son órganos que están ubicados en la pelvis, uno a la derecha y otro a la izquierda. Son órganos que tienen la forma de una almendra. Tiene un proceso de migración muy parecida a la que tienen los testículos, a diferencia de que estos órganos se quedan en el interior de la pelvis, ¿no? Después de su formación a ambos lados de la columna lumbar. En cambio, los testículos migran mucho más, ¿no? Esta migración es fundamental, decíamos, para que los testículos se ubiquen fuera de la pelvis y estén en una temperatura inferior, ¿no? Que es un requisito indispensable para la producción de espermatozoides. En cambio, los ovarios migran también, pero se quedan a nivel de la pelvis, a ambos lados de las trompas uterinas. Tienen la forma ovoidea, ¿no? Aplanada de forma transversal, miden 2.5 de espesor, 4.5 de largo, ¿no? Inclusive a veces de ancho es hasta 1 centímetro, ¿no? Tiene una cara lateral, una cara medial, tiene un borde libre, posterior y es delgado, y otro borde ligeramente anterior que se llama mesoovario, el anterior, y ahí está el hilio del ovario, por donde ingresan arterias, salen venas. Tiene dos extremidades, una superior o tubárica, ¿no? Que está en relación hacia las trompas uterinas, y otra extremidad que está hacia el útero, ¿no? Es la extremidad tubárica. El eje mayor del ovario es oblicuo por esta situación, de lateral a medial, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, ¿no? Entonces, estos ovarios son fundamentales para la producción de ovocitos, para la maduración de ovocitos, que son las células que van a ser fecundadas por el espermatozoide, y a partir de ahí se forma un nuevo ser, ¿no? Estos ovarios, como ya les he mencionado, son dos, uno derecho y otro izquierdo. Esta es la ubicación de estos órganos. Fíjense acá en esta imagen, se puede ver claramente
cómo es que están muy cercanas por el extremo tubárico que tiene este órgano a la ampolla, tubárica. Y por otro lado, en el otro extremo, está unido a través de un ligamento, que es el útero ovárico, hacia el útero, ¿no? Estos órganos son ligeramente blanquecinos, semiblandos, ¿no? Muy parecido en tamaño a una almendra. Los ligamentos, bueno, en realidad los ovarios están suspendidos en varios ligamentos que los unen a los órganos vecinos. Es un órgano bastante móvil por la disposición que tiene los ligamentos y este le da movilidad, ¿no? Le da bastante movilidad ah, al ovario, ¿no? Tenemos un ligamento suspensorio que es el más eficaz, se fija al infundíbulo, ¿no? De la trompa, es este de acá, y en el peritoneo del ligamento ancho, ¿no? Entonces acá es ligamento suspensorio. Los vasos principales del ovario llegan por él, ¿no? Une estos elementos al estrecho superior de la pelvis. Este es el ligamento suspensorio, este de acá, donde está el puntero. Es un ligamento que está fijo hacia la trompa y lo suspende, ¿no? Y lo mantiene fijo a ese nivel. Por otro lado, tenemos al mesosalpinx. Este se extiende desde el borde mesovárico al infundíbulo de la trompa, asegurando un contacto íntimo entre esta y el ovario. Es el mesosalpinx, este de acá. Es decir, de que el ovario tiene su meso, ¿no? Es decir, que tiene una estructura peritoneal que lo une al ovario. Tenemos el ligamento propio del ovario. Este ligamento propio se une al útero, por eso se llama útero ovárico. Es un cordón que une el borde anterior del ovario con el ángulo del útero. Es este de acá, ¿no? Entonces, este ligamento está unido hacia los bordes laterales del útero. Está tapizado por la hoja posterior del ligamento ancho. Se solidariza el ovario al útero, ¿no? Y es recorrido por la arteria ovárica de la arteria uterina. Entonces, acá tenemos el ligamento propio del ovario, llamado también útero ovárico. Tenemos por otro lado el mesovario. Este mesovario es una formación peritoneal posterior al ligamento ancho, ¿no? Por el cual une el ovario, ¿no? El peritoneo se detiene alrededor del ilio. Es por eso de que en este sector es un órgano intraperitoneal, ¿no? Y cuando está el peritoneo cubriendo hasta acá, existe una zona que es extraperitoneal, es decir, que está desperitonizado, es decir, que está desperitonizado y en contacto con los órganos intraabdominales, ¿no? Sus hemorragias caen directamente a la cavidad peritoneal. Acá en este sector se encuentran los vasos y nervios que tiene este órgano, ¿no? Entonces ahí tenemos el meso-ovario, que está cubriendo acá, que es una dependencia del peritoneo. Acá tenemos, fíjense, los diferentes ligamentos. Este es el mesosalpinx, ¿no? Tenemos acá el ligamento suspensorio, fíjense, este de acá, contiene los vasos ováricos y contiene la arteria ovárica. Hacia la parte medial y uniendo al útero tenemos el ligamento propio del ovario, llamado también ligamento útero ovárico, ¿no? Y acá está el ovario cubierto por peritoneo. Pero en este sector existe una zona desperitonizada, ¿no? Que hace de que el ovario esté hacia afuera. Y en este sector es que se produce la eclosión de los ovocitos para ser captados por las trompas uterinas. Acá de igual manera tenemos la ubicación de los ovarios, ¿no? Y la disposición de los ligamentos. Acá tenemos el mesosalpinx, fíjense. Acá adelante está la vejiga, atrás está el recto y acá están los ovarios, ¿no? El ligamento propio del ovario, el ligamento suspensorio, donde están las arterias ováricas, el mesosalpinx, el mesovario,
y bueno, el ligamento ancho que es, también va a reforzar en cierta medida estos órganos. Acá de igual manera tenemos acá el ligamento suspensorio, el mesosalpinx, el ligamento propio, ¿no? El ligamento propio del ovario. Este es el ligamento ancho que está en cierta medida cubriendo también en parte este órgano. Acá lo mismo, fíjense, ligamento propio, ligamento suspensorio, el mesosalpinx, el mesovario, acá, ¿no? Y el ovario está cubierto por el peritoneo. ¿Cuáles son las relaciones que tiene este órgano? Estas relaciones las podemos describir lateralmente, hacia la parte media, hacia adelante, hacia atrás. Lateralmente está en cierta medida limitada por la fosa ovárica, que tenemos unos límites, y esta fosa ovárica está limitada por los vasos ilíacos internos, ¿no? Y el uréter hacia atrás. Adelante está por la inserción parietal del ligamento ancho, hacia arriba por los vasos ilíacos externos, hacia abajo por los vasos umbilicales, ¿no? Estos son límites de la fosa ovárica y también son relaciones que se tienen lateralmente. Es decir, que lateralmente están relacionadas con los órganos que hemos mencionado. Medialmente está cubierto por la trompa uterina, ¿no? Y su mesosalpinx, con la cara medial del infundíbulo de la trompa, ¿no? Y con las fimbrias. También entra en contacto con las asas delgadas, ¿no? O con el colon sigmoides, ¿no? Asas delgadas del intestino delgado o con el colon sigmoides de la pelvis. Adelante está en relación con el hilio del ovario, ¿no? Que adhiere el ligamento ancho, y atrás, delante del recto y del fondo del saco recto uterino, ¿no? Acá tenemos el fondo del saco de Douglas que llamamos el recto uterino, ¿no? Que forma parte de la fosa ovárica. Acá se puede ver claramente, fíjense, las relaciones. Interiormente decíamos con el útero, lateralmente con las trompas, con los vasos ilíacos, aquí están los vasos ilíacos, está la arteria uterina, la arteria ovárica, también está el uréter en este sector, ¿no? Y relaciones muy importantes hacia atrás también con el recto, ¿sí? Algo que es importante también mencionar es de que el ovario, cuando el apéndice es muy descendido y se dirige hacia la pelvis, también se relaciona con el ovario y con las trompas uterinas, ¿no? Y eso genera confusión al momento de hacer el diagnóstico diferencial con una apendicitis y con una ooforitis, ¿sí? El apéndice ya hemos visto de que tiene una posición diversa, muchas veces está por detrás del ciego, pero la mayoría de las veces está hacia abajo y adentro, y a veces se extiende mucho más el apéndice que llega a ponerse en contacto con los ovarios y producir o generar alguna confusión cuando se esté realizando el diagnóstico de una apendicitis o una salpingitis, que es la inflamación de la trompa, o una ooforitis. Acá, fíjense las relaciones, ¿no? Y esto les decía, fíjense acá en el lado derecho, en el sector, acá este es un corte horizontal, ¿no? Donde se ve todos los órganos de la pelvis, ¿no? Hacia adelante está la vejiga, hacia atrás está el recto y en el medio está el útero, ¿no? Y a ambos lados están los ovarios, tanto el izquierdo como el derecho. Y ahí también están las trompas uterinas, ¿no? Que en este caso, en el lado derecho, está siendo traccionada por una pinza, ¿no? Y para poder ver las relaciones. Y acá se puede ver claramente, fíjense, el ovario derecho con su ligamento útero-ovárico, ligamento propio, el mesosalpinx, el mesovario y también el ligamento suspensorio del ovario. En este ligamento suspensorio está la arteria uterina. Y fíjense ahí, muy cerca está el ciego, fíjense acá el ciego y el apéndice.
Miren, fíjense el apéndice en el lado derecho. Entonces, esta relación es también importante de mencionarla, ya que es muy frecuente la inflamación del apéndice y que podría provocar o podría producir alguna complicación en el diagnóstico, ¿no? En el diagnóstico diferencial que nosotros debemos emitir por la cercanía que puede tener el apéndice con el ovario, ¿no? Fíjense acá, está el apéndice bastante desplazado hacia la pelvis, por encima de los vasos ilíacos, los externos y los primitivos, ¿no? Y relacionándose con el ovario y también con las trompas uterinas, ¿no? Vascularización. Los ovarios están vascularizadas por la arteria ovárica, ¿no? Esta arteria ovárica, ya hemos mencionado, es una arteria que se origina acá, en la arteria aorta, ¿no? Por debajo de las arterias renales. Eh, esta arteria posteriormente pasa adelante y lateral al uréter, dando ramas, inclusive ramas ureterales pequeñas para la parte media del uréter, cruza los vasos ilíacos internos y forma parte del ligamento suspensorio del ovario, ¿no? Lo que hemos mencionado. Posteriormente da ramas a las tubas, a las trompas uterinas y luego da ramas ováricas que penetran en el hilio de la glándula, ¿no? Por su parte anterior. También emite una rama ovárica que es de la arteria uterina, es decir, para complementar la vascularización del ovario, nace una rama de la arteria uterina, ¿no? Que se origina acompañando al ligamento propio del ovario y por el meso del ovario, ¿no? Las venas son tributarias de las arterias, que tienen el mismo nombre, ¿no? Tributa a un colector útero-ovárico, ¿no? Y numerosas venas ováricas que desembocan en la vena cava inferior, a la derecha, o en la vena renal en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, las arterias que vascularizan el ovario son dos, una arteria ovárica y la rama ovárica de la arteria uterina. Acá tenemos, fíjense, el ovario y sus ramas. Acá en la parte izquierda de la pantalla encontramos las arterias ováricas que vienen directamente de la arteria aorta y que llegan al ovario a través del ligamento suspensorio. Y acá tenemos la arteria uterina. Fíjense, esta es la arteria uterina que vasculariza al útero, ¿no? Y de acá nace una arteria que va a través del ligamento propio del ovario y vasculariza al ovario, complementa la vascularización de este órgano. Recuerden ustedes que el ovario es una glándula de secreción mixta que es parte del sistema endocrino, entonces está muy ricamente vascularizado. Acá, de igual manera, en esta otra imagen se ve claramente la arteria ovárica que vasculariza acá al ovario y ramas de la arteria uterina. Bien, pasaremos al otro órgano que es las trompas de falopio, llamadas también tubas uterinas o trompas simplemente, ¿no? Estas trompas son estructuras tubulares que se extienden desde el ángulo del útero hacia las partes laterales, ¿no? Es un órgano tubular tortuoso, alargado, ¿no? Que más o menos mide entre 12 hasta 15 centímetros inclusive, se extiende desde el extremo tubárico del ovario hasta el cuerno del útero, ¿no? Hasta el ángulo, que se denomina también cuerno. Es un conducto muscular tapizado por una mucosa que tiene unos cilios y conduce el ovocito hasta la cavidad uterina, ¿no? O también conduce el huevo fecundado, es decir, cuando el ovocito es fecundado por el espermatozoide que se lleva a cabo aquí en las trompas de falopio, en el tercio externo, en una parte dilatada que se llama ampolla. Ahí es donde se lleva a cabo la fecundación. Una vez que el ovocito es fecundado, es transportado hacia el interior del útero, ¿no? Y es así de que este epitelio que tiene las trompas uterinas tiene unos cilios que permiten el deslizamiento del huevo fecundado hacia el útero.
Por esa razón se lo llama también oviducto, ¿no? Es un conducto que transporta el huevo. Mide entre 10 a 12 centímetros, a veces un poquito más. Tiene la forma cilíndrica, es hueco en su extremo dilatado, se extiende de lateral a medial. Lateralmente tenemos el infundíbulo y tenemos la ampolla, ¿no? El infundíbulo es esa parte con unas fimbrias, y la ampolla es la parte dilatada, es la parte más ancha que tiene hacia las partes laterales. Hacia la parte media tenemos una zona estrecha que se llama istmo de la trompa, y la trompa recorre la pared uterina, y es por eso que se la denomina la porción intramural o uterina, ¿no? Entonces, esas son las partes que tiene las trompas de falopio. El infundíbulo, como ya hemos mencionado, es el extremo lateral de la trompa uterina, tiene la forma de un embudo, es este de acá, ¿no? Su pared externa está tapizada por peritoneo, está peritonizada, tiene una base irregular, tapizada por fimbrias, ¿no? A manera de digitaciones, ¿no? La fimbria más larga es la fimbria ovárica, que se dirige hacia el ovario. Las fimbrias flotan libremente en la cavidad peritoneal. Su superficie interna está tapizada por una mucosa, es continuación de la mucosa de la trompa uterina y no tiene peritoneo, ¿no? El fondo del infundíbulo se comunica con la trompa uterina a través del orificio abdominal de la trompa. Es decir, de que este sector del infundíbulo está básicamente constituida por las fimbrias, unas estructuras en forma de dedos, formas o digitiformes, podríamos llamarlas, y una de ellas es la más larga, ¿no? La que se dirige hacia el ovario, ¿no? Y a través de esta fimbria es la que se desplaza el ovocito, que es expulsado acá de la superficie del ovario y es captada por las fimbrias y lo incorporan hacia el interior de este conducto, ¿no? Acá tenemos, este es el infundíbulo, fíjense, esas estructuras en forma de deditos, es el infundíbulo, ¿no? De ahí viene el nombre, ¿no? De que se parece a un embudo. Acá lo mismo, acá la trompa uterina, acá de igual manera, la trompa uterina con su fimbria ovárica, que es la más larga, ¿no? Después viene ya la ampolla. La ampolla es una parte dilatada, ¿no? Se interpone entre el infundíbulo y el istmo, ¿no? Corresponde a los 2/3 laterales, ¿no? Es decir, que es bastante amplia la ampolla. Es la porción más larga de la trompa uterina. Los ovocitos en este sector decíamos de que son fecundados. Es decir, de que los espermatozoides son depositados acá en el fondo vaginal, ¿no? Durante la relación sexual. Luego estos espermatozoides ingresan por el cuello uterino, llegan al útero, ¿no? Y se dirigen hacia las trompas uterinas. Unos van hacia el lado izquierdo y otros se van hacia el lado derecho, ¿no? En busca del ovocito. Su objetivo es fecundar, el llegar al ovocito y atravesar sus diferentes capas que tiene el mismo. Entonces, si es que en este sector de la ampolla, de la ampolla de la trompa uterina, que es la parte más larga y representa los 2/3, encuentra al ovocito, lo fecunda. Y a partir de ese momento empieza la gestación, ¿sí? El embarazo durante 9 meses. Muchos de los espermatozoides se van hacia el otro lado, donde no encuentran nada, ¿no? Y bueno, son reabsorbidos, ¿no? Porque ya pierden su energía, bueno, ya no tienen la energía suficiente para poder movilizarse, entonces, bueno, pues mueren los espermatozoides ahí, ¿no? Llega un momento en que se produce la lisis celular y son reabsorbidos, ¿no? Por la misma mucosa, ¿no? O algunos se quedan acá en el útero, algunos se quedan en el cuello uterino, muchos son destruidos acá en la vagina por la acidez vaginal. Entonces,
Y los que llegan acá a las trompas uterinas son las que producen la fecundación. El istmo este sector corresponde al 1/3 medial de la trompa, ¿no? Es la parte rectilínea y menos móvil de la trompa, y su calibre es bastante estrecho, ¿no? La porción uterina es parte de la trompa que está en el espesor mismo del útero, ¿no? Es la porción intraparietal y se aloja en la pared del útero, ¿no? A nivel del cuerno o a nivel del ángulo del útero. Atraviesa el músculo uterino, ¿no? Atraviesa el miometrio y se abre en el ángulo superior de la cavidad uterina. Es decir, de que acá esta cavidad tiene un ángulo en la parte superior, uno derecho y otro izquierdo. Ahí es donde se abre la trompa uterina, ¿no? Y más o menos tiene un diámetro de 1 milímetro, ¿no? Es decir, que es bastante estrecho este sector, pero suficiente para el paso, ¿no? De los espermatozoides y también suficiente para el paso del huevo fecundado. Una vez que se fecunda acá en la ampolla uterina, durante 7 días, los 7 días siguientes, se produce la migración del huevo fecundado y luego este huevo fecundado se anida y se produce la implantación, ¿no? A nivel del útero. Eso han debido avanzar en embriología, seguramente. Medios de fijación. Los medios de fijación de las trompas uterinas, ¿no? Está contenida básicamente las trompas en el ligamento ancho, que son ligamentos que están desde las partes laterales del útero hacia la pared de la pelvis. Esta formación peritoneal se extiende desde la pared pelviana hasta el borde lateral del útero, lo que les decía, está rodeada por el peritoneo, ¿no? Una hoja anterior y otra hoja posterior, y la hoja posterior es la que constituye el mesosalpinx, ¿no? Que es común para el ovario también. La trompa uterina es bastante móvil, ¿no? A pesar del ligamento propio y su relación con las paredes pelvianas, ¿no? Sigue los desplazamientos del útero en el embarazo, es decir, de que cuando se produce la gestación acá, el útero empieza a crecer, aumentar de tamaño y consigo lleva a las trompas uterinas. Acá se puede ver, fíjense, esta disposición de las trompas uterinas, la porción infundibular, la ampolla, ¿no? Que es todo esto. Esta es la parte más estrecha, que es el istmo, y está la porción intramular, ¿no? Y sus relaciones que tiene con los órganos vecinos, ¿no? Y es así que la trompa uterina forma con el mesosalpinx el alerón superior del ligamento ancho. Se sitúa por detrás del ligamento redondo. El ligamento redondo es parte del útero, entre la trompa uterina y el ligamento redondo, ¿no? Ambos divergen lateralmente delimitando la fosa ovárica. En el mesosalpinx se encuentran los vasos y nervios de la trompa uterina, ¿no? Y también para el ovario. Lateral al mesosalpinx, la trompa uterina está debajo de las asas delgadas, es decir que las asas intestinales del delgado y del sigmoides se relacionan también con las trompas. Y la parte lateral de la trompa forma con el ovario la fosa tubovárica, ¿no? Decíamos también de que estas relaciones son casi comunes en las relaciones ováricas con las de la trompa. Esta es una imagen en un acto quirúrgico. Acá se ve claramente, fíjense, la disposición de la trompa, ¿no? Esta es una trompa grávida, es decir, durante un embarazo, ¿no? Acá están las fimbrias, este es el infundíbulo, esta es la ampolla, que es la parte más dilatada, el istmo, que es la parte más estrecha, ¿no? Este blanco que ven acá son los ovarios, esta estructura de acá, ¿no? Obviamente que esta imagen está mucho más ampliada. Esta es otra imagen también en vivo. Tenemos acá las fimbrias, fíjense en la gran cantidad de fimbrias que forma parte del infundíbulo. Y aquí está el ovario. Esta estructura blanquecina que ven acá es el ovario. Aquí está la ampolla.
La vascularización de las trompas proviene de dos orígenes: ramas tubáricas laterales de la arteria ovárica, es decir, la arteria ovárica que vasculariza al ovario, emite unas ramas que son las tubáricas, y la misma arteria uterina también emite una rama tubárica, ¿no? Medial, que vasculariza por la parte medial de la trompa. Ambas llegan por las dos extremidades que tienen, ¿no? Y ambas arterias se reúnen en el mesosalpinx. Las venas se dirigen hacia el mesosalpinx, donde se disponen en plexos que siguen a las arterias y se dividen en dos corrientes: uno medial, uterina, que va hacia la parte de la vena uterina, y otro lateralmente, que va hacia la vena uterina. Acá tenemos, fíjense, esta es la trompa. Tenemos unas ramas que nacen de acá de la arteria ovárica, vascularizan este sector, y tenemos por otro lado de la misma arteria uterina las ramas tubáricas, ¿no? Acá tenemos de igual manera la arteria ovárica, la arteria uterina, y ahí están haciendo estas ramitas en ambos extremos, ¿no? En la parte lateral y en la parte medial. Bien, pasaremos a describir el útero. A ver, para ir ya puntualizando aspectos fundamentales de este órgano. El útero se lo llama también matriz. Las comunidades indígenas lo llaman madre, ¿no? Algunos lo llaman tierra también, por el hecho de que es un órgano que provee la vida a un nuevo ser, y es ahí donde se desarrolla el huevo fecundado. Es decir, que en las trompas uterinas se realiza la fecundación, a la semana ya se produce la implantación a nivel del útero, y a partir de este momento el útero provee todos los nutrientes suficientes para que este nuevo ser continúe su desarrollo, su crecimiento, ¿no? Durante 9 meses. Es decir, que alberga al huevo fecundado para que, bueno, se desarrolle el embarazo, la gestación durante este tiempo. Y este órgano tiene la capacidad de distenderse, de estirar sus fibras musculares, porque son bastante elásticas, y aumenta de tamaño considerablemente, ¿no? En condiciones normales, el útero mide hasta 7, 8 centímetros de largo, ¿no? 3, 4 centímetros o 2 centímetros de espesor, 3 a 4 de ancho. Es un órgano que tiene la forma de una pera, con la parte ensanchada hacia arriba y la parte estrecha hacia abajo, y está destinado básicamente a proveer las condiciones necesarias al nuevo ser, ¿no? Después de los 9 meses, este órgano entra en actividad, se empieza a contraer, ¿no? Porque tiene fibras musculares lisas, se contrae, se contrae, para permitir la salida del producto de la gestación, que es el feto, ¿no? Gracias a las contracciones, ¿no? Y eso se produce en un proceso fisiológico llamado parto, es decir, de que el útero participa activamente en el parto, ¿no? La configuración externa, como ya hemos mencionado, es un órgano aplanado de adelante hacia atrás, tiene su parte ancha hacia arriba, tiene dos bordes, el lateral, uno izquierdo y derecho. Tenemos una parte estrecha que está hacia abajo y adelante, que es el cuello uterino. Tiene una parte de límite entre el cuerpo del útero, que es la parte más ancha, y el cuello, que se llama istmo, ¿no? Y bueno, esas son las partes que tiene este órgano. Estas son las dimensiones, fíjense, desde el cuello uterino hasta el fondo, más o menos mide entre 7 a 8 centímetros, 4 hasta 5 centímetros de ancho en la parte más ensanchada, 1.5 centímetros a nivel del cuello, de espesor de la misma pared a nivel del cuello uterino. A nivel del cuerpo uterino es más o menos un espesor de unos 2 centímetros. Es un órgano muscular hueco y que, bueno, tiene particularidades muy interesantes,
por el hecho de que cuando está en gestación empieza a aumentar de tamaño. Posterior al parto se produce la involución uterina, que es el retorno, al retorno a las dimensiones normales, ¿no? Entonces, es decir, durante el embarazo aumenta hasta 30 centímetros o a veces más, ¿no? De tamaño, ¿no? Y después del parto vuelve a su estado anterior, ¿no? A eso llamamos involución uterina. Acá está un útero grávido, ¿no? Donde encontramos la presencia de un feto, ¿no? Y también está ahí la placenta, ¿no? Y cómo el útero se llega a estirar tanto de tal manera que aloja al recién nacido, ¿no? Y se estira mucho más cuando existen embarazos gemelares, ¿no? A veces hay dos, hay trillizos, a veces hay cuatro, hay cinco, entonces el útero se extiende mucho más, pero llega hasta un límite, ¿no? Es por eso que los embarazos gemelares son más pequeños que un solo recién nacido, ¿no? Y más todavía, más pequeños cuando son trillizos y más pequeños aún cuando son de 4 o 5, ¿no? Porque el útero también tiene su límite en cuanto a la capacidad de estiramiento. Hacia abajo, fíjense, está el cuello uterino, donde se ve la presencia de un tapón. Esta partecita blanca que ven acá es un tapón mucoso. Es decir, que el cuello uterino produce acá una secreción mucosa que obstruye el ingreso de bacterias que pudieran estar en la vagina hacia el útero, ¿no? Este tapón es importante porque es como el corcho de una botella, ¿no? Que evita que ingresen bacterias, virus, hongos, ¿no? Que pudieran contaminar el interior del útero, ¿no? Entonces, esto es durante el embarazo y también en condiciones de un útero no grávido. Son preparaciones cadavéricas donde se ve claramente, fíjense, acá tenemos el útero, la cavidad uterina, el cuello uterino, la cavidad del cuello uterino y el fondo, ¿no? Esta parte se llama fondo, este es el cuerpo, el istmo y el cuello uterino. Bien, el cuerpo uterino, que es una de las partes que tiene este órgano, tiene una cara anterior que está hacia adelante, está relacionada con la vejiga, es la cara vesical, es convexa, lisa y regular, ¿no? La cara posterior es una cara intestinal, ¿no? Rectal, que está hacia atrás. El fondo del útero, ¿no? Es la parte superior, la parte más ensanchada. Sus bordes laterales del mismo cuerpo uterino, ¿no? Forman los cuernos del útero hacia las partes laterales donde nacen las trompas uterinas. Tiene dos bordes laterales que son ligeramente cóncavos, de arriba hacia abajo y convexos de adelante hacia atrás. Ahí están insertos los ligamentos anchos, ¿no? Por estos bordes son por donde recorren los vasos sanguíneos, ¿no? Ahí están las arterias uterinas, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. También están recorriendo las venas y los nervios que van a este órgano, ¿no? Acá, fíjense, todo esto es el cuerpo uterino. El fondo, los bordes laterales, su cara anterior que es la vesical, la cara posterior intestinal o rectal hacia atrás, y también mencionar de que el peritoneo forma dos fondos de saco, un fondo de saco anterior, vésico uterino, y otro saco posterior, el recto uterino. Es llamado también fondo de saco de Douglas. El istmo y el cuello del útero. No, el istmo es la parte estrangulada, fíjense acá. Acá tenemos el istmo del útero, es la parte más estrecha, que une el cuerpo con el cuello uterino. A eso llamamos istmo. En este sector es ligeramente más delgado, no es tan vascularizado como en otras zonas, y es el lugar donde se realiza el corte en la cesárea. Es a nivel del istmo que se hace la sección para extraer al feto a través de un parto quirúrgico.
Se encuentra entre el cuerpo y el cuello, mide 1 centímetro de longitud aproximadamente, es la más estrecha del útero, ¿no? El cuello del útero es la parte inferior que está rodeada por el extremo interior de la vagina, corresponde a un tercio inferior del útero, tiene la forma de un cono, fíjense acá, de un cono, de unos 8 a 12 milímetros de largo, de 2 a 2,5 centímetros de ancho. En el vértice se encuentra el orificio externo del útero, limitado por dos labios transversales, ¿no? Uno anterior y otro posterior. La vagina se inserta en su contorno, es decir, fíjense acá, la vagina se está insertando. Acá la vagina tiene un fornix, un fondo de saco, que rodea al cuello del útero, ¿no? Enseguida vamos a ver unas imágenes. En consecuencia, el cuello tiene la forma, tiene una porción supravaginal y una porción vaginal, única, que es la parte visible, ¿no? Del cuello uterino. El cuello se separa de las paredes vaginales por el fondo de saco vaginal, ¿no? El fornix, que ya les he mencionado, que forma un profundo canal circular, es un fondo vaginal. El límite superior del cuello uterino es el orificio interno del útero que lo separa del istmo. Es decir, que el cuello uterino tiene un orificio externo, este de acá, que deja ver parte de este sector y se llama exocervix. Interiormente tiene un orificio, que es el orificio interno del cuello, y que comunica con la cavidad uterina, ¿no? Y luego está acá el interior del cuello uterino. Acá lo mismo, fíjense, la cavidad uterina, el orificio interno del cuello, el canal cervical y el exocervix. Toda esta parte de acá se llama exocervix, que comprende el orificio externo del cuello y la parte inferior del mismo, ¿no? Y están rodeadas por el fondo del extremo interno de la vagina. Fíjense acá, este es el cuello uterino, este de acá, ¿no? Y que está rodeado por este fondo de la vagina. Y este es el cuello que se observa a través de la vagina colocando un espéculo, ¿no? Entonces, decíamos de que el cuello uterino tiene dos labios de disposición transversal, uno anterior y otro posterior, y ahí en medio está el orificio del cuello uterino, ¿no? Este orificio del cuello uterino es distinto en la niña, en las adolescentes, en la mujer virgen, se llama mujer virgen cuando no ha tenido relaciones sexuales y, bueno, no hubo ruptura del himen, ¿no? Y cambia ya en las mujeres que han tenido un parto o han tenido 2 o 3 partos, esta disposición del orificio externo del cuello uterino va cambiando. En las niñas y en las mujeres vírgenes es puntiforme, es decir, como un puntito. En las mujeres que han tenido un parto se dispone en forma transversal y en las mujeres que tienen múltiples o han tenido múltiples partos se hace mucho más irregular el cuello uterino, ¿no? A veces un poco sangrante. Es en este sector, jóvenes, donde se produce y empieza a desarrollarse el cáncer de cuello uterino, ¿no? Existe en esta zona unos epitelios, un epitelio de transición, ¿sí? Donde inicia el cáncer de cuello uterino, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué tipo de epitelio encontramos acá en el exocervix, en esta parte del cuello uterino que se observa a través de la vagina? Tiene un epitelio y el interior del cuello uterino es otro epitelio. ¿Alguien me puede decir qué tipo de epitelios encontramos acá? A ver, ¿alguien? Helen Martínez. Doctor, no estoy muy segura. A ver, ¿alguien?
¿De qué no está segura? A ver, ¿qué epitelios conoce usted? ¿Han debido avanzar esto ya en embriología? O en, mejor dicho, en histología. El epitelio simple practicado y creo que es, hay uno que es queratinizado y otro que no es queratinizado. A ver, ¿alguien más? Doctor, el ectocervix está formado por epitelio escamoso estratificado. Ya. Es un epitelio, todo este sector, lo que se está viendo acá, el exocervix, esto de acá, tiene un epitelio similar al de la vagina. El epitelio de la vagina es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Sí? Y acá, el interior del cuello uterino cambia bruscamente a un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Con la presencia de glándulas. Y es por eso que el endocervix y todo el interior del cuello uterino tiene un epitelio simple, cilíndrico simple, con glándulas mucosas, ¿no? Y de ahí viene el moco cervical. Entonces acá existe un cambio brusco de epitelio, es decir, de plano estratificado directamente a un cilíndrico simple, ¿no? Y es ahí donde se tiene una zona de transición de los epitelios, donde se inicia el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Entonces, esta zona es muy importante, ya que nosotros como médicos debemos promover las pruebas de Papá Nicolau o la colposcopía para poder identificar cáncer que pudiera estar iniciando acá y realizar el tratamiento correspondiente, ¿no? Acá debemos, bueno, con una especuloscopía se ingresa y se toma muestra de esta zona, ¿no? Se sacan células, se desprenden células con una pequeña espátula y se coloca en un portaobjetos y eso se lo lleva a estudio histológico a través de los anatomopatólogos para que puedan realizar la lectura de la muestra, ¿no? Y esta lectura se llama Papá Nicolau, ¿no? O a veces, si es necesario, se saca un pequeño trocito de este sector que se llama biopsia, ¿no? Y esto se lleva también a anatomía patológica para hacer el estudio correspondiente. O, en todo caso, se aplican algunas sustancias como el Lugol, y se observan a través de un microscopio que es el colposcopio, ¿no? Y se observan algunos cambios de coloración irregulares, en fin, que pueden ser sospechosas de cáncer, ¿sí? Entonces, a tomar en cuenta este sector del aparato reproductor femenino. Eh, Hay una particularidad respecto a la posición del útero en la pelvis, ¿no? Hablamos de posición, hablamos de la versión y hablamos de la flexión. La posición es la relación del útero con la pelvis. La versión relaciona los ejes longitudinales del útero y de la pelvis. A eso llamamos versión, que es la relación del eje. El útero tiene un eje, ¿no? Que es ligeramente oblicuo, y el eje de la pelvis. Y la flexión establece la relación que se tiene entre el eje del cuerpo y el eje del cuello. Es decir, que el eje o la dirección del cuello y del útero no es la misma, ¿no? Existe una diferencia. El cuello está dirigido hacia atrás, tiene un eje en particular, y el cuerpo está dirigido hacia adelante, ¿no? También tiene un eje del mismo cuerpo, ¿no? Y entre ambos se forma un ángulo, ¿no? Y en consecuencia el útero se encuentra en una anteversoflexión. ¿Qué significa? Que está hacia adelante, ¿no? Y está flexionado, ¿no? Hacia la parte anterior. Es esta la posición correcta del útero, en una anteversoflexión. Es decir, que el útero
a través de su eje, fíjense acá, de su eje uterino, tiene un ángulo abierto hacia adelante, ¿no? Más o menos de unos 130 grados centígrados, y que es distinto también al eje de la vagina. Fíjense que también es abierto, ¿no? El eje del cuello uterino con el eje de la vagina también tiene un ángulo abierto hacia adelante. Fíjense, acá tenemos la pelvis, ¿no? Y la posición de la pelvis hacia adelante. Y es por eso de que en estas diferentes posiciones, en esta versión y la flexión, tenemos anomalías, ¿no? En la posición del útero, en su flexión, en su versión, en fin. Acá tenemos esta línea punteada, que es la posición normal que tiene el útero hacia adelante y ligeramente por encima de la vejiga, pero a veces el fondo del cuello del útero está hacia atrás. A eso llamamos retroflexión, es decir, que está flexionado hacia atrás, ¿no? Y se relaciona con el útero, el fondo de saco. Retrocesión es cuando de una posición normal todo el útero se dirige hacia atrás, ¿no? Pero manteniendo la anteversoflexión, pero se dirige hacia atrás en una posición llamada retrocesión. Anteflexión es cuando existe una flexión mucho más pronunciada que la normal, ¿no? Acá tenemos esta línea punteada que es la anteversoflexión, pero existe una flexión mucho más importante, ¿no? A eso llamamos anteflexión. Y acá está la retroversión, ¿no? Es esa posición cuando el útero se dirige hacia atrás, retroversión. Esta es la posición normal, cuando está en esta posición de primer grado, cuando está en la parte media de segundo grado, y cuando está hacia atrás en contacto con el recto, es de tercer grado, ¿no? Ahora, ¿en qué afecta esto en el embarazo? Puede afectar en el sentido de que el útero no se acomode adecuadamente, o que el fondo puede ser más estrecho que la parte inferior. Esto hace de que el mismo producto se acomode de distinta manera. Se pueden producir algunos abortos, por ejemplo acá, ¿no? Cuando existen estas diferentes diferencias de posición. Estas son variaciones anatómicas normales, ¿no? Que se tienen en el útero de acuerdo al desarrollo de la mujer o de acuerdo a la edad, ¿no? Por ejemplo, acá en una recién nacida, el cuello uterino es bastante grande en comparación al cuerpo del útero, ¿no? En los 4 años mantiene también esta diferencia. En la pubertad ya empieza a desarrollar el útero y empieza a aumentar de tamaño también el mismo cuerpo. Ya en una persona adulta, nulípara, donde no ha tenido ningún parto, nulípara es 0 partos, multípara múltiples partos. Ya tenemos un útero en la cual ya se ha producido el parto, ¿no? Donde existe ya alguna diferencia de forma del cuello uterino. Y cuando ya llega la mujer a una edad después de la menopausia, el útero se hace más pequeño, muy parecida a un útero de la pubertad, ¿no? Más pequeño, más fibroso, más blanquecino, ¿no? Entonces, esta es la evolución que tiene el útero de acuerdo a las edades, ¿no? Son variaciones anatómicas que se tienen a lo largo de la vida. Acá tenemos otra variación donde se observa, fíjense, 2 cuerpos uterinos. Miren, acá tenemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esto se está acompañando de 2 cuellos uterinos, ¿no? Esto ya son malformaciones congénitas.
La configuración interna del útero es muy particular. Está constituida básicamente por 3 capas. Una de ellas es el endometrio, tenemos el miometrio y hacia afuera tenemos una serosa que se llama perimetrio, ¿no? En la mucosa es donde se va reponiendo todos los meses de acuerdo al ciclo menstrual, ¿no? Tiene una capa funcional que se va desprendiendo todos los meses en un sangrado que se llama menstruación. Y la capa basal es la que genera una nueva capa funcional que se va formando, preparándose para un futuro embarazo, ¿no? Luego tenemos la capa muscular, que es la parte más gruesa que tiene el miometrio, ¿no? Está formada por 3 capas, una capa externa de fibras longitudinales, una capa media plexiforme, donde las fibras se entrecruzan en todos los sentidos, pero abundan las circulares, ¿no? Y una capa interna nuevamente longitudinal, ¿no? Se distingue durante el embarazo, pero conservan todo su poder contráctil durante el parto, ¿no? Es en esta capa donde se forman algunos tumores benignos. Han debido escuchar ustedes los miomas o leomiomas. Son tumores benignos como los tamaños como la forma de una cebolla, porque tiene varias capas, ¿no? Y que sobresalen en la superficie del útero. Acá tenemos la disposición de las fibras musculares, ¿no? Fibras superficiales longitudinales, fibras medias que son en varios sentidos, ¿no? E interiormente tenemos las longitudinales también. Fíjense el espesor de las fibras musculares del útero, bastante importantes, ¿no? Y además también este aspecto o esta característica hace de que las contracciones uterinas también sean bastante intensas. Esta es la disposición del peritoneo, ya hemos mencionado, el peritoneo cubre a la vejiga, sigue por la cara anterior, llega al fondo, se dirige hacia la parte posterior y se dirige por delante del recto. Y en esto se forman dos fondos de saco. Un saco vésico-uterino y otro es el recto-uterino, fondo de saco de Douglas. Hacia las partes laterales, el peritoneo se une en las 2 hojas y se forma el ligamento ancho que posteriormente va hacia la pelvis. Estos son los medios de fijación, ¿no? El útero puede estar impulsado hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la vacuidad y de presión de sus contenidos, ¿no? Dispone de una movilidad y fijeza relativas, asegurados por siguientes estructuras anatómicas, ¿no? Uno de ellos es el peritoneo, que forma el ligamento ancho, el ligamento redondo, hacia atrás tenemos el recto uterino, la inserción en la vagina, ¿no? Ya hemos mencionado de que la vagina se inserta alrededor del cuello uterino, también su medio de fijación, y el piso pelviano, ¿no? El piso pelviano es la estructura que está hacia abajo, ¿no? Es el diafragma pélvico que también participa en los medios de fijación. Ahí tenemos el fondo de saco, de Douglas hacia atrás, y el otro está acá, ¿no? Entonces, en eso, el útero va hacia adelante y hacia atrás, pero manteniendo la anteversoflexión. El peritoneo, ya hemos mencionado, se adhiere, ¿no? Al fondo del útero, se forma ahí estos fondos de saco que hemos indicado, y hacia las partes laterales se forma el ligamento ancho, ¿no? El ligamento redondo es un ligamento que nace a nivel de la sínfisis o a nivel del pubis, nace en el útero, en la pared abdominal anterior, nace anteriormente en el cuerno uterino, se dirige adelante y lateral, levanta el peritoneo, ligamento ancho y forma el pliegue anterior, ¿no? Cruza el estrecho superior y los vasos ilíacos externos hasta alcanzar el anillo inguinal, ¿no? Profundo. Recorre este conducto y emerge por el anillo superficial para terminar fijándose en el monte de Venus, ¿no? En el monte del pubis.
Este ligamento es fuerte y bastante elástico, ¿no? Pero queda distendido después del parto, ¿no? Está vascularizado por una arteria que es del ligamento redondo. Este ligamento redondo es un ligamento que nace acá en la sínfisis por delante de la sínfisis del pubis y se dirige hacia el interior atravesando el conducto inguinal, ¿no? Y llega a insertarse a nivel de los cuernos uterinos. Acá se ve. Tenemos otro ligamento que es el recto uterino, es el útero sacro, que está hacia atrás, ¿no? Básicamente estos ligamentos unen el istmo a la cara anterior del sacro, ¿no? O se dirige hacia adelante, hacia atrás. Nace del istmo, sigue el fondo del saco recto uterino, ¿no? O fondo del saco de Douglas, y termina en las caras laterales del recto, ¿no? Tenemos también los ligamentos uterolumbares, son inconstantes en realidad, ¿no? Une el istmo a la quinta lumbar, ¿no? Es un ligamento inconstante y delgado, ¿no? Cuando está presente. Ligamentos vesico-uterinos son ligamentos que están hacia adelante y se observan, ¿no? Al traccionar el útero hacia arriba y atrás. Se dispone entre el istmo del útero y la cara posterolateral de la vejiga. Es decir, que el útero tiene ligamentos laterales, que son los ligamentos anchos, un ligamento posterior, que es el útero sacro, que está hacia atrás, que se une al sacro y al recto, y otro hacia adelante, que son los vesico-uterinos. ¿Sí? Acá está, fíjense, estos de acá son ligamentos vesico-uterinos y útero sacros hacia las partes, hacia la parte posterior. También mencionar de que las inserciones vaginales también es importante indicar. Esto se realiza particularmente a nivel del cuello uterino, ¿no? El útero se implanta en la porción superior de la pared anterior de la vagina y en consecuencia el eje del útero se encuentra casi en ángulo recto con el eje de vaginal, ¿no? El istmo y el cuello uterino forman con la vagina un armazón que lo une a las paredes pelvianas. El piso de la pelvis, el cuello del útero particularmente, por intermedio de la vagina, se aplica sobre un plano muscular, no sólido y contraste, que es el elevador del ano y el músculo del perineo, ¿no? Son varios músculos que lo vamos a ver posteriormente. Es un elemento importante, ¿no? En la estática uterina, ¿no? Su debilidad después del parto favorece, ¿no? A los prolapsos uterinos, es decir, de que cuando se producen múltiples partos, este piso de la pelvis se hace mucho más frágil, ¿no? Y bueno, inclusive se pueden romper algunos ligamentos, particularmente los úteros sacros, los vesico-uterinos, que hacen de que el útero pueda prolapsarse a través de la vagina. Fíjense, acá tenemos el cuello uterino, ¿no? Exteriorizándose a través de la vagina, ¿no? A eso llamamos prolapso genital. Acá tenemos el útero en una posición normal y cuando los ligamentos se rompen o se aflojan, el útero sale o se exterioriza a través de la vagina y fíjense, a eso se llama prolapso genital, ¿no? Es decir, que el cuello uterino está hacia afuera, fíjense. Esto urgente se tiene que realizar una cirugía, es decir, llevando el útero a su posición normal, reforzando los ligamentos, ligamento ancho, los ligamentos útero sacros, los ligamentos vesico-uterinos, hay que reforzar y uniendo a los órganos vecinos, ¿no? Para mantener en su lugar, ¿no? Entonces, necesita estos pacientes una cirugía. Las relaciones del útero, ¿no? Podemos dividirlas en relaciones extravaginales e intravaginales, ¿no? Las extravaginales, es decir, que están por encima de la pelvis, son anteriores con las asas delgadas, colon sigmoides, la vejiga con el fondo de saco vesico-uterino, la cara posterior con de la vejiga urinaria. Posteriores, totalmente está peritonizada,
menos la porción vaginal, se relaciona con la cara anterior del recto, ¿no? Hacia atrás está con el recto. Ligamentos lateralmente con el ligamento ancho, con la tuba uterina, con la arteria uterina, el uréter, lateralmente. Inferiormente ya entra en la vagina, ¿no? El cuello uterino, comprende el cuello uterino, el orificio cervical que ya hemos mencionado externo del útero, se relaciona con la cara posterior de la vagina y por intermedio de las paredes vaginales se relaciona con el tabique vésico-vaginal, atrás con el recto y lateralmente con la parte más baja de los paramétros, es decir, con la base del ligamento ancho, ¿no? Donde están recorridas por arterias vaginales, arterias vesicales. Acá tenemos el útero, ¿no? Y el ligamento ancho, ¿no? El ligamento ancho y también parte de la vejiga. Acá están las relaciones, la vejiga, el recto, las asas intestinales hacia arriba, ¿no? Y hacia abajo tenemos la relación con la vagina, ¿no? Que está rodeando al cuello uterino. Ahí está el fondo de saco vésico-uterino y el fondo de saco de Douglas. La vascularización del útero, arteria uterina, que es rama de la arteria ilíaca interna. ¿Sí? Es una arteria bastante flexuosa, ¿no? Que nace de esta arteria, de la arteria recta, de la arteria ilíaca interna. Fíjense, arteria uterina. Esta es la arteria uterina. Es bastante flexuosa porque el útero se estira, ¿no? Entonces, esta es una arteria que tiene sus flexosidades para permitir la elongación del útero. Esta arteria, una vez que llega por el borde lateral, emite ramas anteriores, ramas posteriores, fíjense, vascularizando el cuello uterino en su integridad, el cuerpo del útero, el fondo del útero, ahí termina emitiendo su rama terminal, que es la rama del fondo uterino, emite ramas para el ovario, para las trompas uterinas y también para el tercio superior de la vagina. ¿Sí? Ahí tenemos, fíjense, una imagen donde se ve la rica vascularización que tiene este órgano, ¿no? Y obviamente está acompañada de las venas uterinas. Los nervios provienen del plexo hipogástrico, ¿no? Y también del nervio pudendo interno. Bien, jóvenes, hasta aquí vamos a describir y concluimos la siguiente clase. El día de mañana vamos a continuar describiendo a partir del ligamento ancho, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se dispone, qué partes tiene este ligamento, luego ya hablamos de la vagina, la vulva y posteriormente de las glándulas mamarias. ¿Sí? Muy bien, chicos, nos vemos mañana. Hasta luego, doctor.